encantados porque siempre cuando empezamos este proyecto decidimos hacer 1000 libros con la esperanza de abrir 1000 conversaciones, ¿no? Que es esta cuestión pendiente que tenemos sobre pues algunos agujeros en el relato. Es decir, estamos en un sitio como este que sabemos el poder del relato y que sabemos quién hace el relato, quién lo deja escrito, quién lo cuestiona y al final quién vence, ¿no? Y la batalla por el relato, pues veníamos perdiendo, pero estamos intentando remontar. Y vamos tarde, esto lo hablamos mucho Santi y yo, que frente a otros países, pues España va un poco tarde. Precisamente la semana pasada venimos de hacer una exposición muy interesante que de alguna manera comparaba o ponía juntos la transición portuguesa que ellos llaman revolução y nuestra transición que llamamos transición, que ya solamente esa diferencia ya es notable. Y bueno, tenemos mucho a aprender de unos de los otros, ¿no? Entonces, lo dicho, siguiendo el hilo de la compañera que ha presentado, pues venimos a contaros un trabajo que Santi ha hecho durante mucho tiempo, 7, 8 años, cerca de la gente que pone el cuerpo, cerca de las familias y cerca de todo este grupo de humano que rodeaba este vacío, ¿no? Y nuestro trabajo es, bueno, como dice el nombre del proyecto, iluminar, desvelar o empezar a contar lo que no se suele contar o lo que no nos han contado. Utilizando lo que más nos gusta, que es la fotografía y también la palabra como apoyo, ¿no? Así que la primera pregunta que le podemos hacer a Santi, y ya empezamos, es ¿por qué Paterna? ¿Por qué este punto ciego? ¿Por qué es tu generación? Es decir, cómo una persona que aparentemente a esta historia le va quedando lejos, descubre que es la historia que quiere contar. Bueno, gracias a todas y a todos por venir y por la invitación de Late. Para mí esto es una maravilla porque creo, desde el primer momento lo hablábamos, creo que son dos piezas del puzzle que compaginan perfectamente, ¿no? Y sobre todo porque también hay unos relatos que son propios, pero también son como universales o sobre todo compartidos, ¿no? En otro, por ejemplo, con Latinoamérica, ¿no? El tema de las heridas que quedan de esos periodos dictatoriales o de la búsqueda de personas desaparecidas. A ver, yo llego a Paterna porque en el 2016, y creo que es importante contarlo, por azares de la vida, yo me voy a buscar o sea, acompaño, digamos, a la última búsqueda de Federico García Lorca entre Alfacar y Bizna en Granada, en mi tierra. Llego ahí y bueno, pues gente como algunos locos que andan por aquí, como Javier, que es forense y que estaba allí, pues entre otros locos, y cuando hablo de locos es porque ya solo entender cómo se conformaba ese equipo de expertos que buscaba a uno de los autores de la literatura occidental más importante, pues ya hablaba mucho de un poco de la radiografía de cómo estaba la memoria en el 2016, que a mí me sirvió también como persona joven y como periodista, que son las dos gafas que siempre me pongo para abordar este tema, para despertares, ¿no? Yo siento que he tenido como muchos despertares en esta historia. Y Lorca, o la historia de Lorca y lo que había alrededor fue un gran despertar, ¿no? O sea, que había un grupo de expertos y de expertas trabajando sin cobrar en sus vacaciones, financiado a través de un crowdfunding internacional y con muchísimos peros donde le quitaban la máquina excavadora todo el rato o el permiso para usarla todo el rato, ¿no? Me sorprendía muchísimo que Federico García Lorca siguiese en una cuneta que no fuese Mateo, cuidado. Que no fuese cuestión de Estado buscar a Federico García Lorca, ¿no? Para mí eso era uno de los grandes despertares, ¿no? Y claro, durante semanas estuvimos allí acompañando, estuve yo acompañando y cubriendo a los compañeros. Como sabéis, no se encontró ni a Federico García Lorca ni a las otras 3 personas que fueron asesinadas con ellos. Pero claro, ahí llegó como la primera conclusión, ¿no? Que a mí me hizo un poco despertar o tomar conciencia como persona joven. Yo en ese momento tenía 28 años y como periodista decía, hostia, a mí esto no me lo han contado, no tengo ni idea. Y la conclusión también era que ni siquiera llamándote Federico García Lorca te buscaban en este país. Imagínate si te llaman María Rodríguez o Manuel Pérez, ¿no? Y a mí eso me impactó muchísimo, porque además alrededor de Lorca hay varias fosas comunes masivas, ¿no? Un año después, en el 2017, pues esta panda de locos, ahora sí, ya con financiación, en el caso de la Diputación de Valencia, empiezan a trabajar en un lugar que yo no conocía, que era Paterna. Paterna es un lugar, es una ciudad dormitorio, un pueblito, ahora ciudad dormitorio, que está a pocos kilómetros de Valencia,
y que tiene una particularidad. Tiene una particularidad, pero también habla de muchos lugares. O sea, Paterna tiene unas características propias, pero también nos servía y me servía para hablar de muchos lugares de este país, o por qué no hablar de este país en concreto. A mí lo que me interesa de Paterna desde el primer momento es que el 100% de las víctimas de Paterna, 2.238 personas asesinadas en un pueblo muy pequeño, íntegramente son durante la dictadura. Aquí ya no estamos hablando del relato de personas asesinadas o muertas, o entramos ahí en la batalla del relato ibérico durante el conflicto, sino que todas son asesinadas una vez que termina el conflicto. Desde el 39 hasta 1956, la dictadura en este pueblo tan pequeño asesina a personas que han sido encarceladas, sobre todo en la cárcel Modelo de Valencia, y ya no es, digamos, esa guerrilla ensalzada durante la guerra, sino que estamos hablando de la dictadura, el Estado, aplicando una pena de muerte, ¿no? Esa historia estaba todavía aún más contada. Es decir, si no han contado los males de la guerra, los males de la dictadura estaban todavía, y creo que están todavía más ocultos, ¿no? Parece que la dictadura fue un periodo represivo, pero nos lo han contado a mi generación como si no fuera un periodo de muerte, como si la muerte se terminó el día que el bando de la guerra se cerró, ¿no? Y ya solo la historia de Paterna me hablaba para decir que Paterna, de hecho, es uno de los lugares donde en la posguerra a más personas se asesinan, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos un recorrido de lugares. El primero es este, que veis aquí, es lo que los valencianos en las zonas del lugar, la gente del lugar le llaman el terrer, que no deja de ser otra cosa que el paredón donde se fusilaban a todas estas personas, ¿no? Era un antiguo campo de tiro del ejército de tierra, y se usó básicamente como lugar de asesinato y bueno, donde se aplicaban esas penas de muerte a personas que habían sido juzgadas sin ningún tipo de capacidad de derecho de defenderse, y a través de militares, o sea, de tribunales militares, ¿no? Eran trasladados desde la cárcel Modelo de Valencia hasta este lugar, ¿no? También nos ayuda mucho ya a hacernos la idea de cómo era esta maquinaria de la muerte, porque aquí, como repetía, ya no estamos hablando de esas cunetas del 36, del 37, ya no estamos hablando de personas, por ejemplo, de la falange, aquí estamos hablando de que son la propia Guardia Civil o el propio Ejército de Tierra el que está aplicando condenas de pena de muerte. Y esto ayuda mucho a entender todavía ese periodo que no nos han contado, ¿no? La dictadura, el Estado asesinando. Sobre todo para pasar a hacer avanzar el relato con esta pelea ibérica de la guerra, de los bandos y etcétera, etcétera. Bueno, pues en la dictadura aquí estamos hablando de que la dictadura empezó a condenar a todo aquello que básicamente pensaban diferente. Y Paterna es un gran ejemplo. Hay personas desde anarcosindicalistas asesinadas, o personas democristianas que venían con un carnet de partido político de centro derecha cristiano, y con una virgen colgando en el cuello, ¿no? Simplemente con no estar a favor de la dictadura te convertía en un preso o una presa política, y por lo tanto era objeto de una represión, y esta era, digamos, el caso extremo, por decirlo de alguna manera. Cuando yo encuentro esta historia, yo tengo una editorial que se llama Free, que me dedico a tres líneas editoriales principales: el álbum familiar, el libro de viaje y la fotografía documental contemporánea, muy vinculado a la temática de España, que es el lugar en el que yo vivo y en el que se supone que conocemos mejor, ¿no? Y a lo largo de los años, Free ya cumple oficiosamente este otoño 15 años, pues sigue haciendo un catálogo como si fueran los episodios nacionales, pero en clave contemporánea, es decir, los problemas de España, por qué España es como es, ¿no? Y me faltaba abordar la gran fractura y la gran guerra, la guerra civil y todo lo que está supuesto a lo largo del 20, que se arrastra hasta el 21, ¿no? Entonces yo, cuando conocí a Santi, a raíz de otro proyecto que también estamos haciendo juntos, y me enseñó yo vi que era como el hueco que me faltaba. De alguna manera este proyecto venía a redondear el catálogo y a hacernos conscientes del país en el que estábamos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un lugar en el mapa, ¿no? Y la dificultad de generar una gran historia universal, o al menos española, ibérica, desde un lugar en el mapa, pues suele ser difícil, ¿no? Lo que pasa es que Paterna es uno de los lugares donde la represión, como vamos a ver, fue más fuerte y más claramente, pues, injusta, denunciable, opacada y por tanto, pues, urgente, ¿no?, contar esta historia. Cuando tuvimos que resumir, en nuestra vida es resumir, ¿no? Yo me dedico a editar, que en el fondo resumir es
intentar con pocas cosas generar mucha información, ¿no? Y cuando nos pusimos a resumir también había un reto, que es cómo resumir toda esta tragedia en una portada, ¿no? Y llegamos a esta portada, que es la portada del libro, que se desvela y se vela con la tela que se abre. Si hay alguno abierto lo podéis hacer. Y llegamos a esta portada, ¿no? Y el riesgo de identificar todo este conflicto con un rostro. Nos fuimos animando, fue una decisión de diseño, al encontrar este rostro, que es una especie de, bueno, de... Como un icono, ¿no? Sí, es un icono, pero el gesto hay un gesto, está entre lo popular y lo divino, ¿no? Hay algo elevado en el gesto de esta persona, ¿no? Cuando lo elegimos no tenía nombre. No lo sabíamos, no es que no tuviera nombre, siempre tuvo nombre, pero no lo sabíamos y desde luego en diseño tampoco lo sabían, ¿no? Y dudamos mucho de si esta era la portada, cómo hacer una portada, cómo este rectángulo que en el fondo resume un contenido de un libro, ¿no? Lo injusto que es resumir un libro entero a un rectángulo y competir a rectángulo, ¿no? Aquí estamos en una librería y todos compiten a rectángulo o a lomo, ¿no? Competir a lomo ya es difícil, pero al rectángulo es una competición difícil. Y vale, nos animamos. Y entonces Santi se puso a intentar encontrar y ponerle nombre, ¿no? Porque de alguna manera habíamos elegido esta, como representante de todas las personas que habían sido asesinadas en Paterna, este rostro, ¿no? Y ocurrió algo maravilloso y Santi nos lo va a contar, que lo cuenta súper bien, ya veréis. A ver, a partir de ahí de que yo llego a Paterna, yo me quedo 7, 8 años acompañando a esta panda de locos que ahora ya estaban cobrando dignamente, siempre se puede cobrar mejor, pero dignamente, que es Arqueoantro, que es una asociación de, como su propio nombre indica, de arqueólogos y de antropólogos forenses, que empiezan a trabajar durante todos estos años. Yo básicamente lo que hago es ponerme alrededor de ellos y de ellas para documentar no solo lo que pasa en la fosa, que es digamos lo más evidente, lo más físico, sino también, o que al menos a mí me impacta igual, que es que la demostración de que esta historia está viva es que alrededor de la fosa siempre hay muchísima gente, ¿no? Siempre hay muchísimos familiares que desde el día 1 están pendientes, ¿no? Y claro, para mí eso ya ha implicado en un sitio de periodismo, ¿no? Donde siempre a veces, aunque nos gustan las crónicas de largo aliento, siempre vamos muy rápido, ¿no? Y la relación con el protagonista, con la persona, siempre es mucho más rápido de lo que nos gusta. A mí el privilegio que he tenido en este trabajo no solo es poder acercarme como joven a esta herida histórica, sino también poder acercarme con un tiempo súper dilatado, ¿no? Eso me ha permitido que sea un trabajo muy compartido, muy colectivo, donde todo el mundo formaba parte, donde el relato de las personas y también el cómo iba a contar yo el relato se construía muy conjuntamente. Entonces me parecía como un poco contradictorio que en un relato tan lento y tan compartido, donde todo el mundo tenía nombre, llevar a portada, que es como el icono del libro, llevar a portada a alguien que yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? Y sobre todo que yo no sabía si la familia de esa persona le apetecía que el careto de su familiar fuera a portada, ¿no? Y a mí me parece como muy que no representaba un poco la filosofía que tenía el proyecto. Entonces a partir de ahí me puse como loco a buscar, a mandar fotos en todos los grupos de memoria en los que estoy, de familiares y de todo, a mandar esta foto. Y decía, alguien conoce a esta persona, alguien conoce a esta persona, alguien conoce a esta persona. Dimos con el nombre de la persona, se llamaba Miquel Yern, era de Paterna, y de hecho es muy curioso porque en Paterna de los asesinados muy pocos son de Paterna, la mayoría son del resto de las provincias del País Valenciano, pero sobre todo de casi todos los lugares de España, y Miquel era de Paterna. También me parecía como un pequeño gesto, ¿no? Y eso ya me gustaba. Miquel fue asesinado con 40 y pocos años, era albañil, básicamente por estar sindicado, era el único motivo por el cual lo asesinaron. Y ya tenía como la mitad de la parte de la historia, pero me necesitaba el permiso de la familia, ¿no? Porque podía haberlo cogido y ya está, ¿no? Pero necesitaba el permiso. Entonces ahora ya dije, vale, volví a pasar la foto con el nombre, busco a la familia de esta gente, ¿no? De esta persona. Pasaron mucho tiempo también preguntando, y un día la presidenta de una fosa me dice, oye, yo creo que te lo he encontrado. Hay un tipo que se llama igual que esta persona y que vive en Barcelona, toma su teléfono, ¿no? Y nada, un día llamo a un teléfono, me lo coge un tal Miquel Gen, igual que él, que es un tipo que vive en Barcelona, estaba currando en la fábrica, deja de currar y le comento toda la historia, ¿no? Claro, el hombre hace un silencio, después de yo contarle toda la retahíla, se me echa a llorar. Él no sabía dónde estaba su abuelo, no sabía nada de su abuelo, sabía que su abuelo había asesinado, pero no lo tenían ubicado.
Yo le llamaba para decirle que se podía llevar la foto a un libro, pero básicamente él no sabía nada de la historia de su abuelo. Sabía las consecuencias que había tenido para las que vivieron, pero no sabía nada de la historia del abuelo, ¿no? Entonces él se queda de piedra, me pide un par de días como para asimilarlo y preguntarlo al resto de familia y luego me dice que sí, ¿no? Pero luego hay una anécdota muy bonita o muy graciosa que, como decía Juan, el libro está cubierto por una tela que es como lo que se llama en diseño un gesto editorial, ¿no? Que es como tienes que desvelar la tela para desvelar el rostro, ¿no? Que tiene mucho que ver con este trabajo que hacen los forenses y los arqueólogos de retirar la tierra, pero también de conocer la verdad, ¿no? Bueno, pues cuando le cuento yo a la idea que tenemos a Miquel Yern, el nieto, me dice, hostia, tío, qué fuerte, porque a mi abuelo lo único que sé de él es que le llamaban el Tela. Y es que era muy grande y cuando le hacían la ropa, su madre y su abuela, le tenían que hacer la ropa muy grande para que le durase muchos años, ¿no? Entonces siempre todo el mundo le decía qué tela más grande lleva, qué abrigo más lleva y la gente le llamaba el Tela, ¿no? Entonces me hizo mucha ilusión, ahora sí podíamos llevar al Tela en portada y ahí sí que me parecía que tenía sentido y que era coherente porque, bueno, todo el proyecto ha sido mucho de consenso, de decir te voy a contar cómo quieres que te cuente, o sea, que no sea una historia anónima y deprisa, sino que sea mucho de compartir y de entender que esto era una historia y es una historia que está muy anclada en el trauma, en lo emocional y por lo tanto quería que fuese muy colectivo. Y llevar a una persona de repente sin preguntar y sin saber quién era, me pareció muy contradictorio, aparte de que éticamente no me gusta, pero con el conjunto del trabajo, pues no me gustaba. Y entonces pues ya pues me parecía como muy redondo por fin llevar a Miquel ahí, ¿no? Pequeño. Yo me enrollo mucho como la persona, Juan, tú lo sabes, pero simplemente cuento que esto que acabo de contar, en Barcelona cuando lo presentamos, no lo conté yo, vino Miquel y todos los nietos y nietas a la presentación. Le dimos el micrófono en una pequeña encerrona, lo contaron, Miquel acabó ahí llorando, y al día siguiente, que ahí era la primera vez que venía a un espacio fotográfico, al día siguiente me dijo, wow, qué poder tiene la fotografía. Dice, y lo hemos estado hablando los nietos y las bisnietas y nos hemos dado cuenta de que la presentación del libro ha sido lo más parecido a un funeral que hemos tenido del abuelo, porque ha sido la primera vez que en colectivo hemos hecho como una especie de velatorio, de recordarle, de hablarle, de hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, el poder de la fotografía está también como muy transversal metido en este libro. Sí, porque nuestro trabajo, o el trabajo de todas estas personas, ¿no? Resistirse al mal. El mal que hace, o que hizo. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí. El mal existe, el mal no ha desaparecido. El mal que hace en este tipo de cosas, pues primero te mata. Segundo, te entierra mezclado con otros. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo no solo de matarte a ti, sino impedir el rito, por tanto, el estigma y la maldición que se ha heredado. Y esto es el trabajo del mal. El trabajo del mal es quitarte el nombre,